Shalom mis hermanos, shalom mis amigos, una vez más en nuestros programas de la Universidad Teológica Shema Israel con el tema Las raíces hebreas de la fe. Estamos una vez más compartiendo con ustedes estos temas tan interesantes como son estos capítulos 38 y 39 del libro del profeta Ezequiel que estamos analizando en estos días. En el programa anterior habíamos analizado el capítulo 38 y vimos cómo Gog, que es Rusia, de la tierra de Magog, que es la tierra de Rusia, atacaría en los últimos tiempos a Israel con una coalición muy grande de pueblos, de ejércitos, para conquistar Israel. Algo parecido a lo que Rusia está haciendo en estos tiempos en Ucrania. Y hoy nos corresponde ver el capítulo 39, pero en vez de leerlo directamente de la Biblia, yo voy a estar compartiendo con ustedes algunos comentarios del autor de este libro, Principio del Fin, el pastor doctor John Hagee, que escribió este libro hace bastante tiempo, en 1979, y que mantiene actualidad hoy en día. Nos enfocamos entonces en el capítulo 39 del libro de Ezequiel. Si usted no lo leyó en estos días, como yo recomendé, sí le sugiero que lo lea ahora, antes de continuar con este estudio. Pero mientras tanto vamos leyendo lo que comenta aquí el doctor Hagee. Dice: Dios desata su sobrenatural arsenal contra los enemigos de Israel, produciendo resultados letales. Primero, sacude la tierra con un poderoso terremoto que neutralizará cada tanque y cada soldado al instante. Sin duda, muchos quedarán enterrados. Segundo, Dios produce una confusión masiva en cada ejército que viene contra Israel. Cada hombre volverá su espada contra su compañero. Esto es exactamente lo que hizo Dios cuando ordenó a Gedeón que tocara las trompetas, el shofar y quebrara los cántaros. Los filisteos se confundieron por obra divina, cada uno volvió su espada contra el otro. Gedeón obtuvo así una gran victoria militar sin perder a ninguno de sus hombres. Dios lo hará de nuevo para defender a Israel. Este pasaje se podría interpretar de dos formas. En primer lugar, el fuego y azufre puede ser el uso de las armas nucleares por parte de Israel en un intento de prevenir su derrota. La segunda interpretación es que este acontecimiento sea una repetición de Sodoma y Gomorra. Dios consumirá a los enemigos de Israel, haciendo llover fuego y azufre del cielo. Sea cual fuese el método, los resultados serán de una gran victoria para Israel y de una gran catástrofe para la coalición comandada por Rusia. El esquema gráfico que nos presenta Ezequiel en el capítulo 39 deja bastante claro lo cabal y lo desastrosa que será la derrota de la coalición encabezada por Rusia. Ezequiel abre el capítulo 39 diciendo: «He aquí, yo estoy contra ti, oh Gog», recordando que Gog es Rusia. Cuando el remanente de la humanidad vea millones de cadáveres hinchados bajo el cálido sol de Israel,
esta declaración pasará a la historia como una de las más grandes de todos los tiempos. En este pasaje Dios no nos dice cuántos murieron, sino cuántos quedaron. Según la Biblia en inglés, la versión King James, dice que quedó una sexta parte, según el capítulo 39, verso 2, repito, de la Biblia versión King James en inglés. Eso significa que la cifra de muertos alcanzará el 84% de los ejércitos invasores, algo jamás logrado en las guerras de hoy en día. La narración de la secuela continúa. Ezequiel dice que los cuerpos de los enemigos de Israel serán banquete para los buitres. Las bestias del campo tendrán un festín, cual nunca se había vuelto a ver desde la ocasión en que los perros, según el relato bíblico, comieron el cuerpo de Jezabel. Los cadáveres de los invasores estarán diseminados por todos los campos y montañas de Israel. Su sepultura, presta atención a esto, su sepultura tomará 7 meses y en ella participará todo el pueblo de Israel full time. Ezequiel indica que aún a los turistas se les pedirá que cooperen en la búsqueda de cadáveres por todo el país y los señalicen para su sepultura. Amon Gog es una palabra hebrea que significa la multitud de Gog, y ese será el nombre del vasto cementerio de los invasores de Israel. Pero no solo hay una tremenda carnicería, sigue diciendo el doctor John Hagee, sino que las armas de los devastados ejércitos invasores darán combustible a Israel por 7 años. 7 años, dice allí en Ezequiel 39. Israel no necesitará leña ni cortar árboles porque estarán utilizando las armas abandonados por los ejércitos invasores. ¿Sabe lo que significa estar quemando armas durante 7 años? Es para pensarlo. Y nos sigue diciendo el autor, ¿por qué Dios permite que las naciones le hagan la guerra a Israel? Solo hay una respuesta, y es la respuesta que da en el capítulo 39 de Ezequiel. Para la gloria de Dios. Ezequiel da a entender claramente que el mundo sabrá que Dios es el Todopoderoso. Ezequiel declara, y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Adonai. Esto en Ezequiel 38, 23. La tierra está llena de dioses falsos. Algunos claman a Buda, otros a Mahoma, algunos a Satanás, algunos a dioses de su propia creación. Pero, ¿quién es el Dios, el Elohim, el Adonai Todopoderoso? Cuando el Dios de Abraham, Isaac y Jacob arrase con los enemigos de Israel en los montes de Israel, note, es una aclaración interesante la que hace aquí, note que Jerusalén y las demás ciudades no están nombradas porque estarán a salvo. No habrá duda alguna que Adonai es el Dios Todopoderoso. Será al cabo de los días, y te traeré sobre mi tierra, para que las naciones me conozcan cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Ezequiel 38, 16. En realidad, la única forma de comprender el significado de tan increíble derrota es aceptarla como la voluntad de Dios. Como dice Ezequiel,
cumple el propósito de glorificar a Dios ante Israel y ante el mundo. Y como veremos, para que el tan abatido pueblo de Israel finalmente comience a acercarse al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Ezequiel quiere que el mundo sepa que Dios sobrenaturalmente neutraliza a los enemigos de Israel y los destruye para que su nombre, y solamente su nombre, sea glorificado. Y es una de las formas, uno de los métodos, para que el pueblo de Israel comience a buscar al Elohim de Israel, al Mesías, a Yeshua. Sigue diciendo el autor, el segundo propósito de esta gran manifestación del poder de Dios es testificar al pueblo judío que solo Él es su Dios. Ante esta milagrosa victoria, el corazón del pueblo judío comienza a rendirse al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Para citar Ezequiel 39, 22 al 29, donde dice, y de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Adonai su Dios. Y sabrán las naciones que la casa de Israel fue cautiva por su pecado, por cuanto se rebelaron contra mí, y yo escondí de ellos mi rostro, y los entregué en manos de sus enemigos, conforme a su inmundicia y conforme a sus rebeliones, hice con ellos y de ellos escondí mi rostro. Por tanto, así ha dicho el Señor, ahora volveré la cautividad de Jacob y tendré misericordia de toda la casa de Israel y me mostraré celoso por mi santo nombre. Y ellos sentirán su vergüenza y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí cuando habiten en su tierra con seguridad y no haya quien los espante. Cuando los saque de entre los pueblos, cosa que está haciendo actualmente Dios, cuando los saque de entre los pueblos y los reúna de la tierra de sus enemigos, y sea santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones. Y sabrán que yo soy Adonai su Dios, cuando después de haberlos llevado cautivo entre las naciones, los reúna sobre su tierra sin dejar allí a ninguno de ellos. Vale decir que el proceso de hacer aliá de judíos retornando a la tierra de Israel va a continuar hasta que todos los judíos del mundo estemos viviendo en Israel. Y es un proceso que se está desarrollando en nuestros días. Sigue diciendo el doctor John Hagee, citando Ezequiel, ahora Ezequiel 39, 22 al 29, ni esconderé más de ellos mi rostro. Y presta atención a esto que viene ahora, porque habré derramado de mi espíritu, se está refiriendo al Espíritu Santo, al Ruach HaKodesh, y para que el Eterno haya derramado su Espíritu Santo, su Ruach HaKodesh, sobre el pueblo judío, tiene que haber ocurrido algo. Y ese algo es que el pueblo judío, como pueblo, cada individuo, pero como nación, crea que Yeshua es el Mesías prometido y enviado a Israel. Y eso también se está cumpliendo en estos últimos tiempos que estamos viviendo. Tiempos finales, tiempos de decisiones. Una decisión que debemos tomar, si es que no lo estamos haciendo, es orar por Ucrania. Orar para que el Eterno haga su justicia, pare esa guerra, pare esa invasión y haga algún milagro, como el que está anunciando que va a ser en los últimos tiempos de los cuales ya somos parte, en
Israel. Y en segundo lugar, estar nosotros preparados, porque todo esto nos muestra, queridos, que el Señor viene pronto. La segunda venida de Yeshua está a las puertas. Y estemos mirando, atentos a las noticias que están ocurriendo en el mundo para darnos cuenta que estas señales están siendo cumplidas al pie de la letra. Y el programa próximo, la semana próxima, vamos a estar viendo un pasaje interesantísimo, apasionante, como son las 70 semanas de las que habla el profeta Daniel en su capítulo 9, versos 24 al 27. Allí vamos a estar viendo cómo esas 70 semanas se están cumpliendo hoy en día ante nuestros ojos y en qué tiempo profético y en qué hora, en qué reloj estamos viviendo proféticamente hablando. Este tema y muchos otros se enseñan en los cursos enseñados, valga la redundancia, por nuestra Universidad Teológica. Materias tomadas desde el hebreo original, cultura e idioma hebreo, enseñando la Biblia, capacitando obreros, capacitando líderes, pastores, rabinos, maestros de Biblia, para que podamos entender y enseñar a nuestra vez que la Biblia fue originalmente escrita en hebreo y que para entenderla en profundidad debemos estudiarla en el idioma hebreo. En la pantalla está la información, llámenos, comuníquese con nosotros y con todo gusto le vamos a dar la información. Hasta el próximo programa. Que las bendiciones del Eterno sean abundantes sobre su vida. Amén.